Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Buena vesprada. En principio, vamos a realizar esta mesa virtual que trata sobre la reapertura de las piscinas en tiempos de COVID. Vamos a hablar en castellano porque, bueno, sabemos que hay compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, en primer lugar, sí que quisiéramos agradecer desde el Colegio de Licenciados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana a todas las entidades que bueno, hoy a colaborar con nosotros en este webinar, que es la Asociación de Gestores del Deporte Profesional de la Comunidad Valenciana, a la empresa Socoval, que tenemos a su gerente hoy como uno de los ponentes, también al Ayuntamiento de Algemesí, porque participa el técnico gestor de deportes del mismo, del Servicio de Deportes del Ayuntamiento, y también a la empresa Aquasport, ¿vale? Igualmente también vamos a tener en principio la presencia de la Generalitat Valenciana, concretamente pues del representante de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Pero bueno, antes de comenzar y explicar un poco cómo va a desarrollarse la sesión, sí que voy a dar la palabra al presidente del Colegio de Licenciados de la Comunidad Valenciana, que es José Luis Herreros. Cuando quieras, José Luis. Buenas tardes a todos. Nada, simplemente daros la bienvenida. Gracias por vuestra asistencia a todos. Entiendo que el tema que hoy nos ocupa pues es importante, ya no solo por la fase en la que estamos, la fase 3, sino por el tipo de instalación que es y las problemáticas que se nos plantean a nivel de gestión desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de mantenimiento, por supuesto desde el punto de vista del cumplimiento de los protocolos sanitarios que en este caso se exigen a través de diferentes documentos que han ido apareciendo, documentos de consenso técnico, en primer lugar a nivel de ministerio y luego con las correspondientes órdenes de sanidad que han ido apareciendo, y problemáticas sobre todo a nivel de uso, ¿no? Porque, bueno, nos metemos ahora, la problemática en las piscinas de verano no es tan, digamos, de tanto volumen como la que tenemos en las piscinas cubiertas, pero nos metemos a hablar de un tema con un tipo de instalaciones que posiblemente sean las más costosas de mantener y las más difíciles en cuanto a gestionar la rentabilidad de las mismas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que jugar un poco a varias bandas. Por un lado, con el cumplimiento de toda la normativa sanitaria que nos viene, la que nos ha de venir, por supuesto, compatibilizar esas directrices a nivel sanitario con un uso responsable y sobre todo que sea, entre comillas, rentable, ¿no? Porque independientemente del modelo de gestión que la instalación tenga, pues al final, si estamos hablando del modelo de gestión directa y hay empresas que están gestionando las instalaciones que acaben presentando pérdidas, pues esas pérdidas seguramente las repercutirán en cierta manera a los titulares de las instalaciones, que suelen ser los ayuntamientos, y si estamos hablando de instalaciones gestionadas por gestión directa, pues más de lo mismo, ¿no? Estamos hablando seguramente de costes añadidos, tanto en reapertura como seguramente en el tener que duplicar turnos de limpieza, etcétera, etcétera, pues que en mayor o menor medida van a acabar afectando, ¿no?, a la rentabilidad de este tipo de instalaciones. Entonces, bueno, yo simplemente sumarme al agradecimiento que ha comentado Alfonso, a la empresa Socoval, a Aquasport, al Ayuntamiento de Algemesí, también a la Subdirección General de Salud Pública, que están ahora conectando porque tenían unos pequeños problemitas de conexión. Y nada, Alfonso, cuando tú quieras, empezamos. Gracias a todos. Sí, pues nada, comentar a todos los asistentes que en principio, bueno, tenéis el chat del grupo abierto por si queréis realizar algún tipo de preguntas. La sesión en principio va a transcurrir pues con una ponencia básica de aproximadamente unos 10-12 minutos por cada una de las personas que hoy nos acompañan. Sí que quería comentaros que, bueno, que el coordinador de sanidad ambiental, Vicente Villanueva, en principio está intentando conectarse y en principio pues esperemos que se pueda conectar durante la sesión porque también tiene una parte importante
lógicamente, de todo lo que tiene que ver con las inspecciones en piscinas, tanto de verano como cubiertas. Sí que las otras 3 personas que nos acompañan, los otros 3 profesionales, es un gestor del ámbito público, es otro gestor de empresas privadas que se dedican fundamentalmente al sector privado, y también otra empresa que se dedica a la prestación de servicios fundamentalmente mediante concesión o bien prestación de servicios, como decía anteriormente, a través de las diferentes administraciones públicas, ¿vale? Entonces, comentar pues, que en principio estos 10 minutos por cada uno de ellos realizarán pues, un poco la exposición de qué medidas están tomando, cuál es la problemática con la que se están encontrando, qué aspectos piensan que son los más significativos que hay que tener en cuenta en este periodo que tenemos tan complejo y de tanta incertidumbre y que ha generado la crisis del COVID. Y en principio, pues el foro está dedicado para que conforme ellos vayan exponiendo estas cuestiones de las que hablaba anteriormente, pues podáis interactuar y que luego a posterior se pueda abrir un turno pues para poder solventar estas preguntas y realizar un debate que pueda ser interesante para todos y todas las asistentes. En este sentido, voy a dar primero la palabra al primer ponente, que agradecemos lógicamente su presencia, que es Javier Gisbers. Él es el gestor de deportes del Ayuntamiento de Algemesí, lleva muchos años dedicado a la gestión pública del deporte, incluso también ha estado en la gestión privada. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, máster también en Organización y Gestión de Entidades Deportivas y, como os decía, pues bueno, una persona que lleva ya muchos años y que tiene experiencia relativa a lo que es la gestión pública y privada del deporte. Entonces, pues bueno, sin más, agradecer tu presencia, Javier, y para que empieces ya, cuando tú consideres, pues a contarnos toda aquella problemática con la que, pues bueno, estás trabajando y vais un poco a desarrollar en el Ayuntamiento de Algemesí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación por parte del Colegio de Licenciados de Educación Física. Bueno, en este caso hablo un poco en representación de la administración pública, fundamentalmente desde los ayuntamientos. Nos hemos encontrado ahora con la necesidad de ir abriendo las piscinas cubiertas y las piscinas de verano. Instalaciones que, bueno, todos sabemos que tienen una fuerte demanda de usuarios y en las que, pues, fundamentalmente tenemos que atender de una forma estricta y responsable, pues, con las medidas sanitarias que nos están dictando, pues, las administraciones públicas, ¿no? En muchos casos, sin que nos haya dado tiempo a realizar una previsión económica de las condiciones del servicio o de la afectación que vamos a tener en la prestación del servicio. En este sentido, pues instalaciones que temporada tras temporada teníamos muy claro y definido en nuestros contratos de servicios, pues cómo las prestábamos, bueno, pues hemos tenido que cambiar horarios de apertura, protocolos de limpieza y desinfección, personal a cargo de las instalaciones y hemos tenido que actualizarlo sin saber exactamente pues, las reglas del juego que vamos a tener a lo largo de, bueno, pues, de las diferentes fases y sobre todo ahora durante toda la temporada de verano. Pues, por ello, muchos municipios, fundamentalmente los municipios más pequeños o los municipios que cuentan con menos recursos, pues parece que van a optar por la opción, algunos de ellos, de no abrir sus piscinas de verano, pues porque ante la dificultad, pues un poco de prever el gasto que les va a suponer esta apertura, o bien modificar sus contratos de servicios o de concesión de servicios en el caso de que tuvieran un concesionario, o bien modificar la ordenanza municipal que en muchos casos se ha tenido que modificar y que pues, prácticamente no les daba tiempo. Y en este aspecto, bueno, pues voy a contar un poco mi experiencia personal o que seguro pues, que muchos técnicos municipales y compañeros que hoy nos acompañan pues habrán tenido y habrán pasado estas experiencias y con el objetivo fundamentalmente de aportar pues aquellos problemas que nos hemos encontrado y aquellas soluciones que hemos tenido que vertebrar, ¿no? En este caso, el Ayuntamiento de Algemesí no dispone de una piscina de verano. Teníamos una piscina olímpica que cerramos en el 2015 y únicamente contamos con la piscina cubierta. La piscina cubierta la tenemos por medio de un contrato de gestión, un contrato de concesión administrativa y hemos pactado con el concesionario pues, la reapertura de las instalaciones programadas para el próximo 15 de junio. Previsiblemente ya nos encontraremos en fase 3 y programaremos la apertura con los servicios de baño libre,
sala de musculación, salas y actividades de fitness y sala cardiovascular. Sí que mantendremos cerrada la zona balnearia de nuestra instalación y, bueno, y evidentemente pues, los cursos de natación y demás, el resto de actividades, ¿no? Esta zona balnearia pues tenemos previsión de mantenerla cerrada hasta septiembre de 2020. En esta reapertura, pues, ¿qué dificultades nos hemos encontrado? Pues, en primer lugar, como comentaba José Luis, pues, hemos tenido que suspender el contrato de servicios en aplicación del artículo 34 del decreto 8/2020 y durante este periodo de confinamiento hemos mantenido únicamente 2 servicios, que es el servicio de mantenimiento y el servicio de dirección de la instalación deportiva. Fundamentalmente el servicio de mantenimiento lo hemos mantenido un poco para mantener la instalación en condiciones de hibernación y estas condiciones de hibernación pues fundamentalmente ha sido mantener el agua en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas sin mantener evidentemente la temperatura y mantener pues, los sistemas de ventilación de las instalaciones. A partir de ahí pues, nos han permitido mantener el agua en condiciones y pues, en cierta forma programar esta reapertura con mayor tranquilidad. Pero bueno, fundamentalmente para la reapertura de instalaciones, fundamentalmente de los servicios de agua caliente sanitaria, bueno, pues se ha tenido que prever la limpieza y desinfección de los sistemas de acumuladores, del sistema de agua caliente sanitaria en general. Hemos programado el análisis de los puntos representativos transcurridos 15 días desde la apertura, de acuerdo al decreto sobre Legionela. Y en el caso de los hidromasajes, a pesar de que no vamos a abrirlos en este momento, pues también hemos programado la limpieza y desinfección previa a la apertura de las instalaciones. En cuanto al agua de los vasos, bueno, pues hemos previsto simplemente la analítica de los vasos conforme los parámetros microbiológicos y químicos definidos en el anexo 1 del Real Decreto 742. ¿Vale? Fundamentalmente esto es lo que hemos programado para la reapertura y ahora vamos, durante esta semana ya hemos ido reincorporando el personal para poder abrir las instalaciones. Y bueno, toda esta reapertura se ha elaborado por medio de un informe técnico que le solicitamos a la empresa concesionaria de los servicios, en el que se nos han detallado los aspectos de recursos humanos que iban a disponer para la apertura, protocolos de señalización, medidas de protección individual y colectiva, pues el uso de infraestructuras y de los servicios que teníamos disponibles en la piscina cubierta que tenían previstos para poder abrir la instalación y que nos detallará ese plan de limpieza y desinfección de las instalaciones deportivas. ¿No? A partir de aquí, bueno, pues ya programamos la reapertura de las instalaciones con fecha 15 de junio y, bueno, pues la primera dificultad que nos hemos encontrado es establecer claramente el aforo de cada uno de los espacios deportivos. Aquí, en cuanto al aforo, pues hemos tomado como referencia las indicaciones y recomendaciones de la circular de seguridad que ha emitido la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias. Y hemos tomado como referencia también un documento técnico que ha elaborado el Servicio de Equipamientos Deportivos de la Generalitat de Cataluña, referido al aforamiento de las instalaciones esportives durante el desconfinamiento de la Covid-19. En líneas generales, en cuanto al aforo, pues nosotros tenemos un vaso deportivo de 8 calles. La premisa fundamental era mantener esta distancia de seguridad de 2 metros. Hemos tenemos previsto abrir agrupando las calles por parejas, de manera que nos permitan una calle de ida y otra de vuelta. Y estableciendo pues, 4 ritmos de nado de acuerdo a las 8 calles que tenemos, ¿no? Hemos prohibido los adelantamientos de las calles, de manera que un poco mantenemos un aforo total de unos 20 personas por cada turno en el vaso grande, que aproximadamente pues, nos da esos 20 metros cuadrados por persona. Y a pesar de que la normativa pues, no nos exige un poco el tema de la cita previa, pues mantenemos durante toda la fase 3, vamos a mantener el tema de la cita previa. En cuanto al vaso polivalente, bueno, nosotros tenemos un vaso polivalente, un vaso pequeño de de buenas dimensiones, de 16 por 10, dividido en 5 calles. Hemos destinado 2 calles para uso terapéutico y uso deportivo, con las mismas condiciones que el vaso de uso deportivo, y las otras 3 calles pues las hemos destinado a uso recreativo, limitando el aforo, pues, en este caso al 30%,
y siguiendo un poco la recomendación de este documento que os hablaba del Servicio de Equipamientos Deportivos de la Generalitat de Cataluña, que establece pues, en los vasos recreativos una ocupación máxima de 6 metros cuadrados por usuario. Esto en las piscinas de verano, bueno, pues las recomendaciones serían pues diferentes, ¿no? Bueno, pues aquí en las piscinas de verano nos planteamos una ocupación máxima de limitaciones y limitaciones de una persona por cada 2 metros cuadrados y posteriormente aplicar las restricciones bueno, pues las restricciones de las diferentes órdenes ministeriales. Las zonas de solariums, playas, etcétera, pues una limitación, una ocupación máxima de una persona por cada 4 metros cuadrados y en los vestuarios una ocupación máxima de una persona por cada 3 metros cuadrados, ¿no? Luego, por otro lado, en cuanto a los turnos de baño y las citas previas que tenemos prevista, bueno, pues esto es uno de los asuntos con los que más hemos tenido que dar vueltas en los ayuntamientos para tratar de adaptar la realidad de cada una de las piscinas a un poco las recomendaciones y al tratar de ofrecer servicio, vamos, básicamente. En nuestra piscina cubierta, bueno, pues hemos establecido turnos de 60 minutos de duración de nado durante todo el horario de apertura, limitando a un turno por persona y día para atender la demanda pues, de cerca de unos 1.200 usuarios que tenemos en la instalación pues, con ciertas garantías. Cada turno dispondrá de 2 vestuarios asignados y el turno siguiente le habilitaremos los otros 2 vestuarios, de manera que pues evitamos el cruce de usuarios entre turno y turno y posibilitamos la limpieza de los vestuarios entre cada uno de los turnos. Como os he comentado, pues durante la fase 3 vamos a mantener la cita previa de los usuarios, de manera que pues, aseguraremos el cumplimiento del aforo durante todo, tanto en la piscina como en los vestuarios, durante todo el horario de apertura. En cuanto a las piscinas de verano, pues esta aplicación de los turnos resulta un poco más problemática. La circular sobre seguridad remitida por la Secretaría Autonómica pues indicaba la necesidad de establecer turnos para ordenar a los usuarios, sugiriendo que estos pudieran ser de mañana y tarde o bien de cada 2 o 3 horas de duración. Esto ha provocado pues, que muchos ayuntamientos hayan tenido la necesidad de modificar las ordenanzas reguladoras de precios porque que permiten el acceso a las instalaciones, dado que bueno, pues, tenían muchos de ellos las entradas las tenían definidas prácticamente para todo el día, con independencia de que tuvieran horario de mañana y tarde, ¿no? Entonces, pues estas limitaciones de turnos han obligado en muchos casos a hacer estas modificaciones de la ordenanza municipal, ¿no? Y luego ya en cuanto, bueno, fundamentalmente en cuanto al personal a cargo de las instalaciones, pues el cumplimiento fundamentalmente de la orden 414 pues nos ha exigido la necesidad de requerir, en este caso a la empresa concesionaria, pues personal de refuerzo para la reapertura de las instalaciones, fundamentalmente en los servicios de limpieza y desinfección, evidentemente, para pues, un poco mantener los protocolos que se nos exigen en el artículo 6, el artículo 44 y el artículo 45 de la orden. Hemos tenido que programar personal de refuerzo en la sala de musculación y cardiovascular, dado que no teníamos personal técnico deportivo durante todo el horario de apertura de la sala, lo hemos tenido que añadir, un poco también para controlar el uso que se hace de la sala de musculación y de su equipamiento. Hemos tenido también que reforzar el personal de atención al cliente, fundamentalmente para atender pues, estas devoluciones de usuarios que durante todos estos pues, aproximadamente 3 meses que no hemos prestado servicio, pues prevemos que tendremos que atender cerca de unos 1.300, 1.400 reclamaciones y devoluciones de usuarios. Entonces, bueno, pues hemos tenido que reforzar este personal. Y luego, en cuanto al personal de socorrismo, pues la circular emitida por la Secretaría Autonómica de Seguridad indicaba ya que el personal de socorrismo pues, podría ocuparse, dadas las circunstancias, no solo del cumplimiento de su función habitual de atención y control de los bañistas, sino un poco del cumplimiento de las distancias de seguridad fuera del agua. Entendemos que, pues, que el personal de socorrismo, junto con las limitaciones de aforo que se están aplicando, pues nos permitirá un poco mantener el orden dentro de, pues, fundamentalmente,
no solo en el vaso de la piscina, sino también en la playa de la piscina, en los alrededores. Y finalmente, pues en cuanto a los servicios y actividades de natación, en este momento pues nuestro principal objetivo ha sido programar la reapertura de las instalaciones de las instalaciones cubiertas en nuestro caso y las piscinas de verano, pues en aquellos casos de los ayuntamientos que están programando ahora apertura de piscinas de verano. Seguimos sin ver la posibilidad de prestar servicios como cursos de natación en este momento pues orientados a la enseñanza de los más pequeños, manteniendo estas distancias de seguridad y por lo tanto, bueno, pues entendemos que esta programación de cursos de natación, pues en nuestro caso la vamos ya a postergar a posponer para la temporada que viene, para octubre del 2020. Sí que hay servicios como pues, servicios como el aquaeróbic, el aquafitness, que tienen mayores posibilidades de ejecución y de mantenimiento de estas distancias de seguridad, pero bueno, entendemos la prestación de estos servicios como un conjunto y por tanto ya nosotros en nuestro caso hemos programado las actividades para iniciarlas en octubre, cuando un poco pues la nueva normalidad esté previsiblemente más consolidada y sepamos un poco las reglas de juego con las que vamos a tener que trabajar. Yo nada más, como conclusión, bueno, pues simplemente sí que indicar que pues, las piscinas en general pues, que son instalaciones deportivas que habitualmente disponen de una gran regulación y de un control no solo por parte de las autoridades sanitarias, sino también por parte de las administraciones y en este caso de los ayuntamientos. Y bueno, pues como comentará seguramente nuestro compañero Alberto, bueno, pues son instalaciones con un medio acuático con capacidad de desinfectante, en las que pues, ya hay determinados estudios que indican pues, la capacidad de desinfección de nuestras instalaciones y donde, bueno, pues si mantenemos unos protocolos de seguridad adecuados, entendemos que bueno, y un control de aforo estricto, pues vamos a poder practicar actividad deportiva con seguridad y en principio libre de COVID-19. Bueno, yo por mi parte nada más, agradecer de nuevo la invitación a participar en esta mesa y pues, paso la palabra a Alfonso de nuevo para continuar con la exposición. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Estamos tomando nota de algunas de las preguntas que están en el foro. Animamos también a los ponentes a que puedan ir contestando alguna de ellas, aunque en tu exposición también ha quedado claro y también al final pues vamos a realizar un debate, ¿no? Dar la bienvenida también a Vicent Villanueva, de la Generalitat Valenciana, coordinador de Sanidad Ambiental, que ya está aquí con nosotros y bueno, expondrá al final de que todos los ponentes realicen su exposición y luego abriremos el turno de preguntas. Bienvenido, Vicent. Buenas tardes. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente ponente, que es Javier Berzal, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valencia. También realizó un máster sobre gestión de entidades y dirección estratégica y es el gerente de la empresa Aquasport Gestión Deportiva. Llevan muchos años gestionando instalaciones públicas mediante prestación de servicios y también con concesiones y lógicamente pues bueno, va a hablar pues desde su punto de vista como gerente que aunque trabaja para la administración pública gestiona instalaciones públicas desde el ámbito privado mediante estos dos modelos que tenemos. Prestación de servicios y fundamentalmente, mayormente, concesiones, con lo cual pues ellos son los máximos responsables de llevar a cabo pues todas las tareas que en este momento van a ser necesarias para tener una instalación lo más segura posible. Cuando quieras puedes empezar. Gracias. Y nada, Javier. Bueno, a comenzar, como no, agradeciendo la invitación al colegio y a los participantes por su paciencia. También me gustaría, además, personalmente felicitar a la organización porque lo que no se ve, sinceramente, está muy bien hecho y es bueno que también todos los participantes lo sepan. Bueno, nosotros somos Aquasport, somos una empresa de gestión deportiva que abarcamos todo el arco de actuación o casi todo de la gestión deportiva. Tenemos tanto centros 100% privados de gestión
integral, como concesiones de gestión integral a largo plazo, como prestación de servicios para diferentes ayuntamientos y ahí de diferentes tipologías y duraciones. Como experiencia, nosotros lo que traemos es sobre todo la experiencia en la piscina municipal de Benicàssim, que la tenemos abierta desde el comienzo de fase 2, que es una instalación grande, con buena aceptación de usuario, con bueno, todos los servicios de este tipo de instalaciones, piscina cubierta, las zonas de fitness, lo que viene a ser una instalación estándar, pero bueno, de cierta entidad. Sí que es verdad que al final el adelantarnos un poco, como seguro que él también le habrá pasado a Javier, a la fase 2, nos ha obligado a un enorme trabajo previo, que aquí ha venido un poco facilitado porque es una instalación que no para nunca, porque al final Benicàssim es un municipio turístico donde es difícil hacer una parada y nosotros hemos aprovechado para hacer muchas tareas de mantenimiento. Esto nos ha permitido también hacer ese trabajo previo para poder un poco adelantar la apertura con garantías, es decir, para hacerlo bien. Pues si no, no nos lo habríamos podido plantear y de hecho en el resto de instalaciones no lo hemos hecho. También nos sirve un poco para tener la experiencia. Yo creo que no hay que tener prisa, sino oye, esto no es una cuestión de unos días, sino que hay que aprender a hacer las cosas y luego poder aplicarlo en los demás sitios. Bueno, a nivel práctico, pues, bueno, tampoco me quiero extender por no repetirme con Javier, sí que es cierto que la gran mayoría de actuaciones como esas son muy similares, si no calcadas, de las que han podido también hacer ellos de manera paralela sin realmente colaborar, pero es verdad que por obligaciones de normativa, al final en la práctica ha sido muy similar. Las actuaciones que nosotros hemos hecho y el uso práctico por parte del usuario son muy similares. Lo único que a lo mejor yo sí que implementaría es que nosotros prácticamente hemos inundado la instalación de puntos de autocontrol, incluso dentro de los vestuarios, porque al final entendemos que también hay que educar a la gente y facilitar que colaboremos todos. Evidentemente los que trabajamos tenemos la obligación, pero el propio usuario nos está reclamando cierta seguridad, por lo tanto debemos darle las herramientas. Bueno, nosotros también por aportar datos un poco diferentes, nosotros lo que hicimos fue previamente una encuesta a usuarios, de los usuarios que habíamos tenido recuerdo en el último año, es decir, que al final lanzamos una campaña, una encuesta a más de 8.000 correos, de los cuales nos contestaron 620, es decir, que dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que muchos son turistas, tuvo bastante respuesta. Y sí que nos dio unos resultados, al final había varias preguntas, pero vamos, la más relevante es la intención de volver, en qué momento se iba a plantear la vuelta a la instalación, que es un poco lo que nos incitaba a proyectar expectativas respecto a cómo trabajar. Resumiendo, prácticamente se pudo dividir los resultados en tres partes muy similares, los que iban a volver inmediatamente, los que van a volver en las próximas semanas y los que iban a volver en otoño. Es verdad, ahora ya con la experiencia de haber abierto, teniendo en cuenta que al final en esta encuesta nosotros aplicamos un sesgo importante porque no se ha abierto ni con actividades dirigidas ni con cursillos y encima hay un porcentaje de turismo que bueno, puede alterar el resultado, pero la realidad es que comparando este lunes y martes con las fechas similares del año, las mismas fechas del año pasado, nosotros ahora mismo estamos teniendo un 15% de los accesos por torno, que del 15 al 30 ese sesgo de cursillos y nos parece que al final ha reflejado bastante bien lo que iba a pasar y lo que nosotros preveíamos, y sí que estamos detectando pues, que día a día realmente sí que se está incrementando el uso y que bueno, es paulatino. Sabemos que va a ser un verano difícil, pero bueno, que también nos genera la confianza de poder prever que realmente la gente sí va a volver. Al final, si somos capaces de generarles un entorno de seguridad y que no le afecte a su confort, a su satisfacción en el uso, la gente sí va a volver. También al preparar la charla nos planteamos cuáles son los principales problemas que habíamos tenido. Y la verdad es que no fueron problemas técnicos, porque casi todo al final se solucionaba desde el punto de vista técnico, no con sencillez, pero vamos, de manera bastante completa. El mayor problema que hemos tenido, pues imagino que casi todos, es la situación
poco de desinformación o de dificultad de tener garantías sobre el criterio real de aplicación. Que, ya por contar un poco la anécdota, nosotros contactábamos directamente con la inspección en Castellón y bueno, evidentemente con un encomiable esfuerzo de colaboración y siempre nos han ayudado mucho, pero es verdad que incluso ellos nos han ido cambiando de criterio por días. Cosas tan relevantes como las actividades dirigidas. Inicialmente nos permitieron la autorización, la realización de actividades dirigidas. Nosotros, la verdad es que por prudencia no lo hicimos, preferimos esperar unos días porque entendíamos que no había que tener prisa, y un par de días después ya nos comunicaron que de la Delegación de Gobierno pues no lo permitía. Pese a lo que diga la prensa, pese a centros varios que sí que están haciendo este tipo de actividades, bueno, pues al final eso nos ha generado mucha incertidumbre que realmente ha costado mucho esfuerzo, y es una de las dificultades relevantes que hemos tenido. También, por situación propia de las empresas, al final gran parte de nuestros equipos estaban incluidos en el ERTE, y esto evidentemente también nos impide luego ser tan ágiles como nos gustaría, porque, bueno, evidentemente son las circunstancias que hay y teníamos que acoplarnos. Entonces, nos ha obligado a sobreesfuerzos de la gente que estaba activa. Luego también nos hemos encontrado que en la colaboración con los ayuntamientos hemos tenido muy buena colaboración de la parte técnica de los técnicos de deportes, pero luego cuando nos hemos ido a los servicios centrales, la mayoría de cosas se han bloqueado. Nadie ha querido firmar nada, nadie ha querido aceptar nada. Planteamos propuestas de funcionamiento, no tanto de equilibrio económico ni nada de este estilo, y luego casi todo se bloqueaba pues, un poco porque con esta incertidumbre que comentábamos antes y el tema del criterio un poco que no estaba claro, nadie un poco se ha querido arriesgar a decir, oye, sí, esto está bien hecho, pues adelante. Se ha hecho, pero prácticamente al final, cuando bueno, pues, después de tanto trabajo, pues al final da un poco de rabia pues el tener que correr en el último momento. Pero bueno. Y ya por también hacer reflexiones sobre las piscinas de verano, que estamos ya preparando la apertura y el resto de piscinas cubiertas, nos encontramos una duda que ya lo ha comentado Javier, que es el tema de los cursillos. O sea, en la literalidad es casi imposible que un niño pequeño se le pueda dar una clase, se le pueda enseñar con garantías y con seguridad. Pero al mismo tiempo también es un poco inconcebible que se permita el acceso, pero no se les enseña. Esto puede generar problemas y nos gustaría también tener más definición, que esperemos que llegue en la siguiente fase de normativa, que al final se ha visto que muchas cosas sí se pueden hacer y se pueden hacer bien hechas, pero que hay que delimitar exactamente cómo. Luego cuesta hacerlo, pero se pueden hacer. Y luego también el impacto del tema de las escuelas de verano, que hay multitud, las piscinas de verano, al final vienen muchas escuelas de verano y es difícil saber, prever si se van a hacer, no se van a hacer, si van a venir, no van a venir. Esto al final genera incertidumbre que a la hora de programar, pues evidentemente nos cuesta. También, por compartir una experiencia un poco que no se parece nada, también nos estamos encontrando que municipios, principalmente municipios pequeños, se están planteando restricciones al usuario directamente. Tenemos un par de instalaciones de verano que directamente ya no van a permitir el sacarse una entrada y entrar, que todo va a ir bien. Al final limitan el tipo de modalidades de acceso, incluso en uno de ellos va a haber que ir al ayuntamiento a sacar el bono, lo cual evidentemente están buscando el uso exclusivamente para ciudadanos de la localidad, pero bueno, a nosotros nos toca adaptarnos, pero bueno, que yo entiendo que en administraciones más grandes es inconcebible. No. A partir de ahí, otros problemas o otras circunstancias que también son relevantes, yo creo que para las empresas, ya sea que trabajemos para la administración o que no, está el tema laboral. Los ERTEs han sido una herramienta necesaria, pero no está clara la salida. Y al final los ERTEs de jornada parcial, tal y como se está planteando la reapertura de los centros, son casi inviables. Entonces, hay que entender que las empresas tienen obligaciones con sus trabajadores que tienen que cumplir sí o sí. Entonces,
hay que programar bien la salida de los ERTE para que al final el trabajador que salga del ERTE tenga carga de trabajo para realizar y se puedan mantener sus condiciones. Bueno, también un poco comentar que bueno, simplemente como recordatorio que todo el mundo tiene que hacer un curso de prevención de riesgos laborales para empezar, que pues, si alguien no lo tiene previsto que hable rápidamente con su empresa porque es necesario. Y luego también la importancia un poco de consolidar y motivar a los equipos de trabajo, porque al final estamos viendo que hay una parte humana de control y de creerse las normas y convencer a los demás, que si no conseguimos generar equipo y transmitir, bueno, pues, ahora además de las normas habituales, hay normas extra desde el ámbito sanitario que son obligatorias y que las necesitamos. Por lo tanto, hay que hacer ese esfuerzo de trabajar con el equipo y motivar. Por otra parte, bueno, está la variante económica que a las empresas evidentemente nos afecta directamente y que, bueno, al final tenemos que estar preparados, independientemente de la incertidumbre, que nadie sabe lo que va a pasar, va a haber una caída drástica de ingresos y los que estamos abiertos ya lo estamos viendo, drástica, y hay un incremento de costes por adaptación de las instalaciones a las nuevas necesidades. Eso está ahí, no va a haber que salvarlo de la mejor manera posible, incluso planteándose estrategias, digamos, estratégicas, que es un eufemismo de al final asumir pérdidas para que cuando las instalaciones recuperen el ritmo de crucero, bueno, pues no se haya afectado lo mínimo posible, no haya que empezar de cero. Sí que como empresas que trabajamos con la administración, al final debemos aportar flexibilidad y agilidad. Es decir, a nosotros es lo que nos toca. Nosotros no somos proveedores de la administración, somos colaboradores y al final el valor que nosotros podemos añadir es a equipos ya formados dentro de un municipio, es esa capacidad de adaptación a realidades diferentes. Que a una administración por su propia dinámica es mucho más difícil, pero nosotros sí podemos. Entonces, al final tenemos que hacer ese esfuerzo y no quedarnos quietos. El adaptarnos, cada municipio es totalmente diferente y ya está viendo que las reacciones y los comportamientos durante estos periodos no se parecen nada de un sitio a otro y a ver, todos son respetables, pero evidentemente requieren de adaptaciones diferentes y a nosotros nos toca aportar eso, ese es nuestro valor añadido. Y por otra parte, bueno, simplemente comentar también que el tema del equilibrio económico, bueno, pues nos toca a las empresas proponerlo. Yo siempre he sido muy partidario del diálogo y un poco del acuerdo, pero al final, donde hay un técnico en deportes, es mucho más sencillo entender las realidades y adaptarse sin hacer, simplemente al final estamos en una situación de casi sentido común en algunas cosas. Pero también es verdad que hay que decir que bueno, en otros sitios donde no hay técnicos, municipios más pequeños, que ya directamente tratamos con cargos políticos o con puestos tipo secretaría o intervención, esto es un mundo, nos encontramos reacciones muy diferentes. Bueno, tampoco, ya realmente por acabar y no alargarme demasiado, bueno, haría un poco un llamamiento a la responsabilidad y al esfuerzo profesional, y más en este ámbito debemos hacer porque al final debemos ofrecer a los usuarios tanto seguridad por un lado, que es ineludible, como nuestra obligación de dar un servicio adecuado, de confort, con satisfacción, con calidad. Debemos huir de interpretaciones un poco tramposas de las normas y al final no solo cumplir la literalidad, sino el espíritu, así aplicar un principio de prudencia y hacer las cosas bien, no buscar la trampa. Yo creo que es importante y desde este ámbito además sobre todo las instalaciones municipales deben dar ejemplo a los demás. ¿No? Si un ayuntamiento no cumple, no puede hacer cumplir. Son los municipios al final los que conceden la licencia de actividad y el resto de instalaciones deben estar controladas por el municipio. Por lo tanto, es nuestra obligación. Y finalmente, simplemente incluir una nota optimista, que es algo que ya sabemos todos, que cada vez más nuestro sector y las piscinas son una parte más que relevante. Estamos considerados como sector de salud y eso, aunque el verano va a ser claramente difícil y complicado desde el punto de vista técnico y económico, bueno, al medio y largo plazo, cada vez el usuario nos considera más importantes y va a poner más en valor
nuestro trabajo y eso mejorará la expectativa del sector. Y nada más, quedo un poco a la espera de las preguntas al final y bueno, muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Javier. Muy clarificante tu posición al respecto de la problemática de una empresa privada que trabaja para el sector público. Y bueno, nos podemos quedar con estas cuestiones que hablas del diálogo, de ese equilibrio que hay que buscar y de la colaboración y cooperación entre empresa privada y ayuntamiento, ¿no? Bueno, vamos a seguir y vamos a dar la palabra pues, al siguiente ponente, que es Alberto Morte. Bueno, además de ser compañeros que fuimos de carrera, es licenciado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. También ha realizado varios másters en piscinas cubiertas y en Administración y Empresa. Y es gerente de la empresa Socobal, que lleva pues, muchísimos años dentro del sector. Fundamentalmente una empresa que ya sí se dedica al sector básicamente privado, piscinas de hoteles, algunas comunidades, pero prácticamente todo el sector privado. También ha prestado servicios para administración pública, también en estos momentos, pero digamos que su mayor porcentaje se centra en el ámbito privado. Nada, pues te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí, Alberto, y estamos esperando que nos comentes, pues desde tu punto de vista, desde ese sector privado en el que estás trabajando, pues cuál es la situación en la que os encontráis, la problemática y cómo vais a plantear todas las cuestiones para tener un control máximo en este tipo de instalaciones. Bueno, pues muchas gracias por darme la palabra. Agradecer también, como el resto de mis compañeros ponentes, al Colegio de Licenciados en Educación Física la oportunidad que nos da para compartir pues nuestras experiencias y nuestros conocimientos sobre estos temas y a todas las personas que están dedicando un tiempo que podían dedicar a cualquier otra cosa, lo están dedicando a escucharnos. O sea que muchas gracias a todos. Bueno, como bien ha comentado Alfonso López, nosotros, yo soy el gerente propietario de la empresa Socobal Piscinas y nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la parte más técnica del tratamiento del agua de las piscinas, tanto cubiertas como descubiertas. También balnearios urbanos, spas, básicamente nuestro trabajo es un tema técnico. Y nuestro perfil de clientes, en un porcentaje muy pequeño, clientes de la administración pública, especialmente local, pero sobre todo trabajamos para clubes deportivos, privados, muchos hoteles que son, la mayoría de los que tienen piscinas están entre 4 y 5 estrellas, tanto en Comunidad Valenciana como en otros sitios de España. Y también tocamos algo de comunidades de vecinos. Pero nuestro target, nuestro centro de trabajo, sobre todo, principalmente nuestro cliente, es un cliente privado. Pero que al final, no nos engañemos, el agua de una piscina para un cliente de un hotel que paga 200 euros la noche o para el cliente de una urbanización pequeñita es exactamente la misma. Y tiene que cumplir los criterios higiénico-sanitarios exactamente los mismos. Yo he preparado una relación de 5 cuestiones que son las que habitualmente se me están haciendo a mí sobre el tema del COVID-19, ¿no? Pues, la primera que yo contestaría es a la pregunta más común, que ¿es el agua de una piscina segura? Bueno, pues el agua de una piscina es segura. ¿Cuándo? Pues siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. El primero sería que la concentración de cloro residual libre se estaría situada en como mínimo 0,5 ppm, ¿vale? Con un pH por debajo de 8 y con un tiempo de exposición o de contacto que sería como mínimo de 30 minutos. Luego, 3 elementos clave. Concentración de cloro residual libre 0,5 ppm, pH por debajo de 8 y tiempo de contacto o de exposición durante 30 minutos. Eso nos garantizaría una eliminación del virus COVID-19. Del virus COVID-19 como de cualquier otro virus. Concretamente, ¿quién respalda estos comentarios o estas definiciones? Pues 2 elementos que para nosotros son fundamentales y más en estos tiempos en los que escuchamos información desde muchísimos ámbitos y mucha información además con falta de contraste. Bueno, pues los 2 organismos que lo hacen serían, por un lado, la Organización Mundial de la Salud, que hace como mes y medio publicó en su página web, está en inglés, pero hay traducciones ya al castellano, donde hablaba de estos 3 elementos, y por otro lado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es un organismo totalmente acreditado y válido respecto a las opiniones que emite. Por otro lado, ¿qué criterios tiene que tener ese agua para ser segura? Bueno, pues
básicamente lo he respondido con la primera, el agua de una piscina segura si se siguen esos criterios. Y a nivel normativo, ¿qué leyes o normas oficiales tenemos y que se deben cumplir para frenar o neutralizar el COVID-19? Bueno, pues aquí primero me remitiría a los artículos 44 y 45 de la orden publicada en el BOE, que es la orden 414 del 16 de mayo. A partir de ahí, que ahí prácticamente estamos hablando del aforo, me iría a la parte técnica que en España considero que está muy bien cubierta y también en la Comunidad Valenciana a través, en primer lugar, a nivel nacional, el Real Decreto 742/2013 que trata el nivel higiénico-sanitario del agua de las piscinas en España. Y por otro lado, otro para mí excelente decreto, que sería el Decreto 85/2018 de la Generalitat Valenciana. En el primer caso hablamos de un Real Decreto publicado en el año 2013 y en el segundo caso un decreto publicado en el año 2018. Es decir, en ambos casos estamos hablando de documentos oficiales publicados antes de la aparición del COVID-19. Pues en ambos casos las medidas que se plantean para la eliminación de virus y elementos patógenos son exactamente válidas, perfectamente válidas, para aplicarlas en la situación del COVID-19. Es decir, que si nosotros tenemos piscinas en las cuales ya estamos aplicando las diferentes normativas, en este caso desde el año 2013 con el Real Decreto 742, nosotros no tenemos que hacer nada distinto en el agua del vaso de las piscinas, spas o balnearios que tratemos, para garantizarle la seguridad higiénico-sanitaria a nuestro usuario. Un usuario que puede ser pues eso, un señor que va a una piscina pública o a un hotel o a un balneario urbano o a un club de tenis en Barcelona, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese señor merece el máximo nivel de exigencia y el máximo nivel de higiene y cumplimiento normativo, puesto que su seguridad está detrás. Aquí yo me centraría también en hoteles de 5 estrellas que están vendiendo habitaciones de 200 euros para arriba, que han pasado tiempo cerrados y para ellos es fundamental demostrarle a su usuario, al señor que va a pagar por una habitación una serie de noches, que sus instalaciones son 100% seguras, todas las instalaciones del hotel y concretamente la piscina. En un hotel en verano, sobre todo para gente que viene de países donde no es habitual bañarse, en una piscina descubierta en una determinada temporada del año, pues es fundamental que se le garantice que va a un entorno totalmente seguro. Sí que tenemos un pequeño punto negativo, y es que yo que hablo relativamente con cierta frecuencia con personas de otros países, se ha generado un entorno relativamente negativo, tanto para Italia como para España, respecto a la seguridad que tenemos aquí. Es decir, hablas con gente de Dinamarca, de Francia, de Estados Unidos y dicen, no, es que por aquí oímos que en España y en Italia la pandemia ha tenido una incidencia muy fuerte y nos da miedo venir de vacaciones a España. Y yo les digo que no, que eso estarán los datos que estarán, pero que España y todos los sectores, tanto públicos como privados, estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que nuestras instalaciones sean seguras y que se pueda recuperar la normalidad activa lo más rápido posible. Y por tanto esa especie de leyenda negra que circula vinculada a España e Italia vaya desapareciendo. ¿Cómo? Pues a medida que los turistas vayan volviendo poco a poco a España, poco a poco a Italia y vayan viendo que las instalaciones son seguras. A partir de ahí, el chorro de vuelta a la normalidad será continuo. Comentaros también, ¿vale?, que me preguntan si se trata igual una piscina cubierta que una descubierta. A nivel de tratamiento de aguas se trata exactamente igual. Y vuelvo a que no se ha hecho nada específico para el tratamiento del COVID-19 porque la Administración reguló, para mí muy bien, tanto en el Real Decreto 742 como el Decreto 85/2018, el tratamiento del agua para que fuese segura. Es decir, aplicamos tanto en piscinas cubiertas como descubiertas la normativa que en España ya tenemos y que nos garantiza seguridad higiénico-sanitaria. Por otro lado, comentaros también que otra de las preguntas que se me hacen es cuántos usuarios pueden estar a la vez en una piscina. Uno de los ponentes, concretamente Javier Girbés, ya lo ha comentado, pero nosotros nos estamos encontrando con una realidad, ¿vale? Matemáticamente sacamos el porcentaje vinculado, por ejemplo, en una piscina de 25 por 12,5, con un aforo de 156 bañistas. Aplicamos los artículos 44 y 45 de la orden 414 y, por tanto, el 30% serían los que podrían acceder. 46 bañistas, ¿vale? 46 bañistas repartidos equitativamente por toda la superficie del vaso. Pero tenemos una realidad, por ejemplo, en clubes deportivos.
que tenemos una zona del vaso muy profunda. ¿Qué está pasando? Pues que la gente va a la piscina, cumple el 30% del aforo, pero se juntan todos en el lado donde hacen pie. Esa realidad no estaba prevista, pero se está planteando. ¿Qué es lo que se está diciendo por parte del personal que las diferentes entidades, hoteles, clubes deportivos están poniendo para que se controle la seguridad de la gente? Bueno, pues que la distancia sea como mínimo de 2 metros y, por tanto, el aforo en esas piscinas donde son bastante profundas es inferior al 30%. Incluso estamos hablando del 8 o del 10%. ¿Por qué? Porque si se concentran todos en la zona segura, donde no cubre y donde hacen pie, pues entonces está incumpliendo esa premisa de mantenimiento de la distancia de seguridad. Esto es algo que creo que no estaba previsto, pero bueno, pues que son situaciones que, como le pasará a Javier Berzal, a Alfonso, a Javier o a muchas de las personas que nos están escuchando, es algo que se está planteando y se va a ir planteando a medida que las instalaciones se vayan abriendo y los usuarios pues vayan haciendo uso y disfrute de ellas. Comentaros también que, por otro lado, me preguntan qué rangos de desinfección tiene que mantener el agua para hacer frente al COVID-19. Como he comentado antes, la OMS dijo 0,5, pero que sepáis que el rango es el que marca el Real Decreto 742 y el Decreto Autonómico aquí en la Comunidad Valenciana 85/2018. Los rangos son de cloro residual libre de 0,5 a 2 ppm. Fijaros que la OMS ya nos dice que en un rango bajo, 0,5, ya estamos empezando a garantizar que el virus va a ser destruido. Que sepáis también que técnicamente que muchas veces el virus no se destruye, sino que lo que se destruye es su capacidad de reproducción. Porque el desinfectante, los diferentes tipos que hay, actúan sobre la cadena de ADN que va vinculada a la reproducción de ese virus. No mata el virus, pero como tiene una vida corta, pero con una reproducción muy alta, en el momento que tú lo matas y no puede reproducirse, consigues eliminarlo, consigues inactivarlo. Comentaros que lo mismo pasa con el pH. Os decía al principio que tiene que estar por debajo de 8. Tanto el Real Decreto como el Decreto Autonómico hablan de una concentración de pH de 7,2 a 8. Para nosotros, a nivel técnico, los niveles óptimos de concentración de pH estaríamos hablando de 7,2 a 7,6. Con lo cual, volveríamos a estar aplicando la ley en unas piscinas con un agua segura. Y por último, el tiempo de contacto o de exposición. 30 minutos. 30 minutos, pero que, ojo, también dice la normativa, esto sí, la que se está implementando, la orden 414, es que si hay personas que tienen síntomas, lo que no pueden o deben hacer es ir a un espacio público donde puedan contagiar. Léase piscina, léase cine, teatro o donde sea. Y por tanto, ¿qué es lo que se está buscando? Por un lado, que la capacidad de contacto entre personas sea baja y que además la capacidad de personas infectadas en circulación también lo sea. Por último, para terminar, otra de las preguntas que me hacen es si los rayos ultravioleta colaboran también en la desinfección, ¿no? Evidentemente sí, pero ojo, una de las personas me preguntaba si se podía hacer una acción directa de rayos ultravioleta sobre la piel. Para nada, en absoluto. Sí que es cierto que hay gente que está aprovechando, y en Internet se ve mucho, para vender equipos, máquinas, etcétera, etcétera, contra el COVID-19 basadas en rayos ultravioleta. Acción directa sobre la piel, totalmente contraindicada. Acción sobre el agua, sí, pero ojo, con unos equipos ultravioleta que tengan una banda germicida de 200 a 30 nanómetros, ¿vale? Que no os vendan cualquier equipo de rayos ultravioleta para vuestras piscinas, sino unos equipos específicos que ya existen en el mercado que estarían trabajando en una banda de 200 a 30 nanómetros. Y por último, comentaros también que, bueno, aquí tengo una anotación, me imagino que algunos ya lo sabéis, los que me conocéis. Yo, además de mi faceta como empresario, como persona vinculada al tratamiento de aguas, también soy docente, pertenezco a la patronal del sector, que se llama ASOFAP, que ha desarrollado, y lo podéis encontrar en la página web de ASOFAP, asofap.es, unas recomendaciones para tratamiento higiénico-sanitarios de aguas, de piscinas y de uso comunitario, tanto público como privado. En esa confección de ese documento, que se trasladó en su momento al Ministerio de Sanidad y al CSIC, que además fue muy agradecido por parte de ellos, puesto que buscaban información en áreas muy tecnificadas del sector, que eso es lo que desde ASOFAP se intentó,
pues eso es un documento que también aclara dudas a nivel técnico. Repito, a nivel técnico. Y está hecho, en principio empezamos siendo 6 los que empezamos con ese trabajo y acabamos siendo 150 personas profesionales, muchos de ellos de reconocido prestigio en toda España en el ámbito del tratamiento de aguas de piscina. Y por último también comentaros que también trabajo como profesor, ¿vale?, para la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Desde hace 5 años trabajo como profesor formando a los inspectores de sanidad de la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente ha sido uno de los focos de infección, junto con Cataluña y algún otro más, pero sobre todo la Comunidad de Madrid, donde más daño ha hecho COVID-19. Y tanto la Comunidad de Madrid ha publicado un escrito que tengo aquí la nota, que se llama Medidas para la apertura de piscinas durante la situación de alerta por COVID-19, que es un documento que podéis encontrar en Internet en la página web de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y también comentaros que la Autonómica de Seguridad y Emergencias, que ha comentado, creo que el compañero Javier Girvés, ha publicado una circular que se llama Circular sobre Seguridad en Piscinas, verano 2020, para mí, francamente recomendables. Luego, tanto en la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias como en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, nos encontramos documentos muy válidos para consulta. Ojo, siempre recomendaciones, porque aquí lo único que es obligatorio sería lo que tiene un respaldo, o bien a través del Boletín Oficial del Estado o del Diario Oficial, en este caso, en nuestro caso, de la Comunidad Valenciana, en lo que se llama el DOC, de las reglas para hacer nuestro trabajo. Y por último, y con esto ya termino, ¿vale?, es que yo entiendo que no hay mal que por bien no venga, y desgraciadamente el COVID-19 o esta situación de emergencia ha servido también para que instalaciones obsoletas o con equipos mal instalados se hayan puesto las pilas y se hayan convencido de que tenían que realizar inversiones, tener equipos electrónicos de regulación y caudal, de regulación y control, del cloro, o equipos de filtración dimensionados a la cantidad de agua que tienen en las piscinas, que si no es por el COVID-19 no lo hubiesen hecho. Con lo cual, pues no hay mal que por bien no venga. Ha habido gente que se ha puesto las pilas gracias al COVID-19 y está convirtiendo las instalaciones que debían de haber reformado hace 10 o 15 años en instalaciones modernas, que era lo que ya tocaba. Y con esto termino y os doy las gracias a todos por haberme escuchado y quedo abierto, igual que el resto de mis compañeros, a las preguntas que nos queráis hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto, desde tu punto de vista de empresa dedicada fundamentalmente al sector de piscinas privadas. Y bueno, ahora vamos a pasar al último ponente, que agradecemos que se encuentre aquí con nosotros también, representante de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, que es Vicent Villanueva, es el coordinador de Sanidad Ambiental de la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Entonces, como experto y bueno, responsable de todo el tema de inspecciones relativo a piscinas, lógicamente, pues él nos va a hablar de todas las cuestiones que son inherentes, fundamentales y que son exigibles a todas aquellas piscinas que se van a abrir al público durante este periodo de crisis del COVID, ¿no? Entonces, además del cumplimiento de todos los parámetros relativos a los decretos que comentaba Alberto anteriormente, todas las cuestiones documentales que nos exigirán sobre el tema del plan de autocontrol, también el plan relativo a las cuestiones de seguridad y salud y normativa relativa al control del COVID. Y bueno, aquellas cuestiones también que nos pueda pues, dar luz sobre relativas al aforo, al distanciamiento social y aquellas cuestiones que, bueno, que la Consejería, en este caso, de Salud Pública va a tener en cuenta a la hora de la apertura y de la inspección de las diferentes instalaciones acuáticas. Muchísimas gracias, Vicent, por estar aquí con nosotros hoy y nada, esperamos que nos puedas dar información y algunas cuestiones relativas a las que acabo de comentar. Muy bien, muchas gracias. Primero, agradecer que hayas contado con nosotros, conmigo, para esta mesa y disculparme porque he llegado un poco tarde. Me he perdido, creo que, el inicio de la intervención de Javier Girvés, pero el resto lo he seguido con mucha atención. Y desde ese punto de vista me gustaría remarcar algunas cosas, subrayar algunas cosas que se han dicho, pero que creo que vale la pena repetirlas, ¿no? Una de ellas es que efectivamente el agua no es un factor de riesgo, no es un medio de riesgo para la transmisión del virus.
No obstante, como se ha remarcado se ha señalado en la última intervención, puede ser un vehículo de otro tipo de problemas y por eso es importante un adecuado mantenimiento tanto de las aguas como de las instalaciones de las piscinas. Durante estos meses anteriores, la mayoría, en algunos casos no sabemos exactamente cuál ha sido el nivel de mantenimiento y simplemente recordar que hay que asegurarse antes de abrir la instalación que se ha hecho un adecuado mantenimiento o si no se ha hecho por motivos diversos, que antes de reabrir la instalación se tiene que hacer una serie de operaciones para asegurar la máxima calidad del agua y la eliminación del riesgo, la disminución del riesgo de legionelias en las instalaciones. Hay un documento que se publicó en su momento en la web de Salud Pública, de Sanidad Ambiental, en el cual se establecen una serie de orientaciones dirigidas a los profesionales justamente para el mantenimiento en época de cierre de instalaciones de piscinas o también las operaciones recomendadas antes de abrir las instalaciones. Remarcar también que efectivamente, como decía el último ponente, la normativa sobre calidad de las aguas, sobre control sanitario de las piscinas y sobre el control sanitario de instalaciones de red de legionela está, digamos que es de cumplimiento continuado y que la calidad de las aguas que exigen esta normativa ya en sí misma es suficiente como para asegurar una seguridad del agua respecto de la transmisión del COVID y, por lo tanto, como digo, insistir en la necesidad de haber tenido un adecuado mantenimiento o bien de realizar las operaciones de adaptación o de preparación de las piscinas para su reapertura. Luego hay una serie de elementos que me gustaría también comentar. Hay algo que ha salido en el chat, que era el tema del control y también en las intervenciones, el control de acceso de usuarios. En el chat se comentaba la medida de temperatura sistemática a todas las personas que quieran acceder a las instalaciones. Bien, allí ha aparecido un documento también, se ha aportado un documento en el chat y en el cual plantea serias dudas respecto de la adecuación a la normativa de protección de datos de esta medida. Pero es que aparte de este problema legal, digamos, también hay que señalar que hay un problema de eficacia sanitaria estrictamente hablando. Hay que tener en cuenta que de los enfermos de COVID sintomáticos, solamente menos de la mitad tienen fiebre. O sea, que la fiebre en sí misma ya deja de pasar a un 47%, a un 53% más o menos, o más de la mitad de personas enfermas sintomáticas de COVID. Y luego también que hay un porcentaje de enfermos que no son sintomáticos. Por lo tanto, la medida de temperatura no es muy eficaz, no sirve mucho para lo que se pretende y además tiene problemas legales. Por lo tanto, yo, desde luego, no la recomiendo en absoluto. Está claro que una persona que tenga síntomas, aunque sean sospechosos, debe de abstenerse de ir a la piscina. Lo lógico es que si tiene síntomas no tenga ganas de ir a una piscina. Pero, en fin, aún así, podría ser que hubiera personas que, teniendo síntomas compatibles, quisieran ir. En ese sentido, hay que, creo yo, apelar al civismo y a la colaboración de la ciudadanía para que se abstenga, en caso de duda, de acudir a este tipo de piscinas. Pero ya digo que la toma de temperaturas no me parece que sea un método aconsejable. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en la necesidad de que por parte de las personas que vayan a acudir a las piscinas cumplan con las medidas de distanciamiento y con todas las medidas de funcionamiento que se implanten en estos establecimientos para asegurar distanciamiento, higiene, etcétera, colaborar todos en reducir al máximo el riesgo de transmisión del virus que pudiera haber y digamos que por parte de los responsables de las piscinas se apliquen también de una manera muy efectiva, de manera contundente, todas las medidas de limitación del aforo, de aseguramiento de que hay distancia suficiente entre las personas, el evitar aglomeraciones tanto en las vallas como en la lámina, mediante todos los mecanismos que se han planteado, la limitación de aforo. Está muy bien la última intervención sobre los problemas prácticos que tiene, digamos, el aplicar
esta medida general de distanciamiento en las condiciones reales de uso y disfrute de la piscina, pero hay que tenerlo en cuenta y, por lo tanto, hay que, como digo, tener en cuenta, en principio, como criterio general, como criterio básico, asegurar distanciamiento y a partir de esta distancia entre personas y usuarios, digamos, el segundo paso sería determinar cuál es el aforo aconsejable. ¿Por qué? Pues porque en la normativa que estamos viendo, la que ha salido esta mañana, por ejemplo, no hace referencia, digamos, la única referencia que hace concreta es al 1,5 metros de distanciamiento. El resto de medidas no las concreta y las deja un poco en manos de las autoridades competentes de cada comunidad autónoma y de la situación epidémica, ¿no? Entonces, yo insisto en que lo importante es evitar aglomeraciones, hacer un uso adecuado de las instalaciones por parte de los usuarios y asegurar las condiciones adecuadas por parte de los operadores y a partir de estas premisas establecer cuál es el aforo. Y luego también establecer mecanismos de control de este aforo, mediante cita previa, etc. Pero yo creo que sería esto lo que me interesaría remarcar de manera hacer hincapié en este aspecto. Luego también comentar un tema que ha planteado, el tema del plan de autocontrol. Bueno, el plan de autocontrol forma parte de la normativa que, como bien se ha señalado, es de aplicación general, que sirve para asegurar una calidad del agua desde el punto de vista químico y también microbiológico, y por lo tanto es eficaz también para el virus, para el SARS, y que establece esta normativa, el plan de autocontrol, que no se pensó, lógicamente, para el virus, pero que vale para cualquier ser vivo de los conocidos hasta ahora. Por lo tanto, hay que mantenerlo como siempre y si habéis visto la nota, la recomendación técnica del Ministerio de Sanidad, sí que dice que conviene recoger en el plan de autocontrol todas las medidas adicionales que se hayan tomado para el control del COVID en la instalación y, digamos, documentarlo, incluirlo dentro del plan de autocontrol. Es decir, que el plan de autocontrol se mantiene como siempre y se amplía en lo que sea necesario, con la documentación adecuada, con las medidas tomadas respecto a este tema. Por otra parte, por parte de la Administración Sanitaria vamos a seguir con nuestra actividad de inspección, lógicamente. De hecho, ahora estábamos desde los centros de salud pública haciendo un barrido para ver qué piscinas pretendían abrir, cuál era la fecha de reapertura, para poder organizar una programación adaptada a la situación actual de las piscinas, en la cual veremos, como siempre, todos los aspectos que hasta ahora hemos visto en este tipo de instalaciones, la calidad del agua, el consumo humano, la calidad de los vasos, en fin, todo lo que se ve en la aplicación de la normativa que se ha señalado, el Real Decreto de Piscinas, el Decreto Autonómico de Piscinas, el Real Decreto de lo General, etcétera, y luego también, lógicamente, si observamos que hay un incumplimiento o hay situaciones en el funcionamiento de la piscina que pueden favorecer el riesgo de transmisión del COVID, pues eso lógicamente se tendrá en cuenta y se instará al operador a tomar las medidas correctivas que haga falta si se detectan, lógicamente. De todas formas, yo he de decir, por lo que he estado viendo y oyendo, que felicitar a todas las personas que han intervenido antes, que forman parte del sector, que son operadores de instalaciones o de este sector. Y entonces yo he visto que hay una actitud muy proactiva, muy responsable, y yo felicito porque me parece que si esta es la actitud general, pues que nos ahorrará muchos problemas, porque me da la sensación de que efectivamente hay un interés real en aplicar las medidas que sean necesarias para asegurar una correcta funcionamiento de las piscinas que eviten que la enfermedad se transmita. Es decir, que la inspección se hará teniendo en cuenta no solamente los aspectos generales, sino también lo que se pueda detectar en cuanto al riesgo de COVID, y que a lo largo de lo que quede de año, pues, o del verano, también pues iremos haciendo inspecciones. Y luego, para terminar, si no hay más de momento, pues como se pidieron 4 ideas básicas simplemente, aunque sea un poco repetir, las 4 ideas básicas que me interesa remarcar son, efectivamente, que el agua como tal no es el principal problema respecto del COVID en las piscinas. Es importante, insisto, mantener el distanciamiento y la higiene individual por un lado y las instalaciones por otra.
En segundo lugar, recordar la necesidad de, antes de reabrir, asegurarse de que las condiciones del agua, de los vasos y de las instalaciones son las adecuadas para evitar que haya problemas de salud derivados de legionelosis o factores fisicoquímicos o microbiológicos del agua y de las instalaciones. Después, recordaros que efectivamente retomaremos la inspección de piscinas, que incorporará también una evaluación del funcionamiento por si hubiera alguna situación que conveniera corregir, y que en este tema, digamos, en este asunto, tanto la actitud de colaboración de la ciudadanía como de los propios operadores y de la administración sanitaria es muy importante, que entre todos estoy seguro de que podremos llevar adelante o retomar esta actividad con un nivel de seguridad suficiente y adecuado para la población. Y ahora, si tienes alguna pregunta o algo, estoy, como todos, dispuestos a contestar a todo lo que se plantee. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicente. En el foro, pues si queréis realizar alguna pregunta dirigida a alguna de ellos, de los ponentes que hemos tenido aquí, desde el ámbito público, empresa que trabaja también para el sector público con prestaciones de servicios, alguna empresa como Socobal que trabaja especialmente en el ámbito privado, o a la Generalitat Valenciana, en este caso, Salud Pública, a Vicente, ¿vale? Yo sí que tengo aquí algunas preguntas que, mientras, si queréis en el foro realizar alguna que tomamos nota, vamos a hacer repaso de aquellas que no se han contestado. Y sí que, bueno, nos gustaría también saber, no sé si a lo mejor va más dirigida hacia Vicente o en cualquier caso a todos, toda la normativa habla de aquellos espacios cerrados, como son vestuarios, aseos, salas que pueden haber de fitness dentro de piscinas cubiertas, la importancia de la renovación del aire, ¿no? Para lógicamente, mayor seguridad de que no haya contagio del COVID. ¿Hay algún criterio relativo a cuál tiene que ser ese volumen de renovación o qué es lo que se indicaría como variables más importantes para que la renovación fuese la más efectiva? Bueno, digamos que por la documentación científica y técnica que manejamos, está bastante descartado que el aire sea un vehículo, o los aparatos de climatización de aire sean vehículos de diseminación del virus. No obstante, sí que se remarca en general que es muy importante la ventilación natural de los espacios y evitar la recirculación del aire. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, a partir de los volúmenes de los espacios que hay que climatizar, pues se aplicará los criterios técnicos adecuados para el volumen que haga falta, pero digamos que desde el punto de vista estrictamente de transmisión del virus, insistir en que hace falta una buena limpieza, como siempre, de las instalaciones de climatización, asegurar que no haya recirculación y asegurar también ventilación externa de los espacios. Eso es lo que yo tengo que decir desde el punto de vista del control de la infección. Otros aspectos más técnicos de metros cúbicos y todas esas cosas no os puedo contestar. Muchísimas gracias, Vicente. También se han comentado que, bueno, relativo a la cita previa como mecanismo también de control de aforo, como indicaba anteriormente varios ponentes, si pensáis que debe realizarse, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? No sé, cualquiera de vosotros podéis responder al respecto. Javier, Alberto. Bueno, ahora yo también. O tú también, Vicente, perdona. Creo que sí, yo creo que la cita previa al control de aforo se tiene que mantener. El control de aforo es fundamental y uno de los mecanismos de control de aforo es la cita previa. De todas formas, se estaba comentando también hasta hace poco que en la orden 414 no es que lo ponga como optativo, sino que lo establece de manera, digamos, de manera obligatoria. Otra cosa es que vamos a la fase 3 y luego ya a la fase de nueva normalidad, que por cierto se ha regulado más o menos esta mañana a través de un Real Decreto Ley, que lo está leyendo, que digamos que establece unos criterios generales, que son los que todo el mundo conocemos, no los concreta, lógicamente, porque supongo que tampoco es el instrumento normativo para hacerlo, pero que yo creo que soy partidario de mantener la cita previa como un mecanismo eficaz
de control de aforo, porque esto sí que lo tenemos que tener en cuenta. El control de aforo, desde luego, hasta que no haya, como se ha señalado repetidamente, un tratamiento y una eficacia y una vacuna eficaz, hay que mantenerlo de manera sensata, es decir, no intentar apurar al máximo el espacio disponible, ni en la lámina de agua, ni en las instalaciones en general, y desde luego eso ayudaría mucho, desde mi punto de vista, a asegurar que hay, pues eso, la cantidad de gente al debido distanciamiento en este tipo de instalaciones. Otra pregunta que ha habido en el foro y va relacionada, puede ser quizás más hacia ti, Javi Gisbert, porque claro, hablaba, bueno, también al resto de ponentes, perdonad. Respecto al tema de los precios públicos, con todas estas restricciones que han habido y que disminuye el aforo, la actividad dirigida, de esos precios públicos a la baja, a nivel de ordenanzas, de costes, y también si habéis realizado algún tipo de cambio de la normativa que pueda haber de reglamentos de uso de las instalaciones deportivas, en este caso acuáticas, en los municipios. Nosotros, en nuestro caso, en cuanto a los precios públicos, hemos mantenido los mismos precios públicos que veníamos utilizando con anterioridad al COVID. No hemos necesitado hacer una modificación de los precios públicos. Sí que nos hemos encontrado con muchos ayuntamientos que, como comentaba, pues han tenido que modificar su ordenanza porque el precio de las entradas de las piscinas de verano, bueno, pues prácticamente era de una entrada por día, con independencia de mañana o tarde, de manera que al establecer turnos, pues han tenido que limitar el acceso de los usuarios a esos turnos concretos, y en ese caso sí que han tenido que hacer una modificación de la ordenanza municipal. Nosotros hemos mantenido los precios. Seguramente esta revisión de precios la plantearemos ya para la temporada que viene, es decir, la temporada que iniciamos en el mes de septiembre, pues atendiendo un poco a las condiciones que se planteen en la nueva normalidad, porque tampoco sabemos exactamente cómo nos va a afectar, ¿no? Pero para la reapertura en este momento nosotros estamos manteniendo los mismos precios que teníamos con anterioridad. Muchas gracias, Javier. Tenemos aquí otra pregunta que en principio va dirigida hacia Vicent Villanueva. Si no la puedes contestar, comentan que si hubiese la detección de un posible contagio, para ello que si es necesario que todos los responsables de las diferentes instalaciones tuvieran un listado con usuarios, nombre, apellido, DNI, teléfono. El listado con nombres y apellidos de una persona respecto de un dato sensible como es una enfermedad es ilegal. Eso para empezar. Y por otro lado también, en principio, no es muy probable que se detecte a simple vista un contagio no se detecta. O sea, no se detecta no se detecta, que hace falta hacer pruebas clínicas. O sea que otra cosa sería que quisiera acceder a una piscina a alguien que tiene síntomas que pueden ser compatibles con la enfermedad. Eso sí, que tose, que tiene dolor de garganta, que le duele, en fin, que tiene los síntomas habituales. Pero eso no es un diagnóstico. El diagnóstico tiene que hacer un médico con los criterios diagnósticos adecuados. Lo que hay que hacer, si se ve que una persona quiere acceder a una piscina y tiene tos, dolor de garganta, etcétera, es recomendarle que por civismo y por responsabilidad que no entre a la piscina, que se vaya a su casa. ¿Qué es lo que debe hacer? Que llame por teléfono al teléfono de la consellería para que le den cita para hacer un diagnóstico, para descartar o no que tiene la enfermedad del COVID y para adoptar el plan terapéutico adecuado. ¿Vale? O sea, eso es lo que hay que hacer. Porque ya digo que un diagnóstico no se puede diagnosticar a un usuario que está en una piscina, vamos, ni siquiera un médico. Pero tiene que hacer una anamnesis, una exploración y un diagnóstico. ¿Vale? Entonces, insisto en que hay que apelar al civismo de la gente y pedirle que, si se ve claramente que tiene síntomas que no está en condiciones, pues rogarle que vaya a su domicilio y que ponga en marcha el mecanismo de estudio de su caso para ver si tiene o no. Vicent, discúlpame, es que yo creo que lo he interpretado también un poco mal. Se refieren sobre todo, me lo están concretando ahora por el foro, que si es necesario que la instalación tenga un listado de la gente que está acudiendo a
al recinto en el caso de que alguien pudiese dar positivo, sanidad pudiese dirigirse a la instalación, porque ha estado en posible contacto, etcétera, etcétera. Ahora, en estos momentos, como ya, por suerte, no estamos en una fase de transmisión comunitaria, el estudio de los casos es individualizado. Cuando se detecta y se diagnostica un caso, va a los sistemas de vigilancia epidemiológica y es cuando se hace un análisis más pormenorizado y más detallado de cada uno de los casos. Entonces se le pregunta, entre otras cosas, pues se busca contactos, etc. Quiero decir que en principio no es necesario. Y no, aparte de que no es legal, no es necesario porque una vez, como digo, por un médico se diagnostica un caso y se comunica, epidemiología es cuando se contacta con este caso y esta información se obtiene. Por ejemplo, pues se pregunta pues, sobre, como digo, básicamente los contactos cercanos que puede tener para también poderlos estudiar si es necesario o para adoptar las medidas necesarias para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. O sea que no, porque aparte, insisto en que no es legal tampoco, por parte de una persona que no tiene responsabilidad de tratamiento médico de un ciudadano. ¿Vale? Bueno, otra pregunta que ha surgido en varias ocasiones era relativo a los cursos de natación para el tema de niños, cómo garantizar esa distancia social, la seguridad y bueno, si vais a realizar actividades acuáticas dirigidas en vuestras instalaciones. Igualmente también comentaban este tipo de distanciamiento social o control relativo incluso a actividades de aquafitness, aquaeróbic y demás. Cualquiera de vosotros podéis contestar, Alberto, Vicente, bueno, Javier. No. Contesto yo si quieres. Ahora, nosotros realmente sí que estamos programando, pero también es verdad que estamos a la expectativa de que salga la normativa. Ahora estamos haciendo la fase inicial al final de comenzar con el proceso de inscripción, pero no lo moveremos hasta el final porque tampoco no lo vemos claro. Vale. Nosotros en nuestro caso no estamos programando todavía actividades de natación. Lo que sí que estamos preveyendo es un poco el tema de escuelas de verano o tema de campus de verano, porque bueno, sí que hay esta limitación de 10 usuarios en actividades al aire libre. Entendemos que podemos gestionar ese ratio y ese tipo de actividades y esas sí las estamos programando, pero en cambio las actividades de natación de momento nos hemos centrado en el objetivo de abrir instalaciones deportivas, en nuestro caso cubiertas, y bueno, veremos a ver cómo se plantea la temporada. Muy bien. También comenta el público asistente respecto al tema de los toboganes y juegos lúdicos recreativos en piscinas, si se va a poder utilizar piscinas también, pues parques acuáticos, y al final también se va a permitir. No sé si, Vicente, también nos puedes adelantar alguna cosa. Y también comentaban algo al respecto de que como ha habido, bueno, está claro que en las diferentes órdenes que ha publicado el Ministerio de Sanidad ha habido algunas recomendaciones, pero sobre todo también hay documentos técnicos, como han comentado los ponentes, y también algún escrito por parte de la Consellería dirigido a los diferentes ayuntamientos. Si desde Salud Pública se va a especificar algunos criterios más concretos. ¿Tenéis idea de publicar alguna normativa específica que el Gobierno valenciano dictamine para la apertura y control de estas instalaciones? Sí, efectivamente, nuestro trabajo consiste en estos días, sobre todo, en elaborar documentos de referencia para todos aquellos sectores que necesitan orientación y que se adapten a la situación epidemiológica y todo eso. En estos momentos, que yo sepa, no está todavía acabado, pero efectivamente sí que tenemos pendiente o estamos trabajando en la elaboración de documentos, tanto para este como para otros sectores, y que den a los operadores unos criterios claros sobre los cuales trabajar para poder, digamos, asegurar de manera homogénea las medidas a tomar para controlar la enfermedad. En este momento no está todavía, pero vamos que cuando esté se difundirá evidentemente a todo el sector. Y respecto del uso de toboganes y elementos de juegos recreativos. Hasta ahora, desde luego, no estaba recomendado. Ha ido cambiando la normativa, ahora no hay nada, no hay ninguna referencia expresa a este tema. Es una cuestión que hay que estudiar. Ahora mismo yo nos podría dar
una respuesta categoría, porque hay que pensárselo bien, hay que valorar todas las posibilidades y ahora en este momento yo no puedo dar una respuesta. Pero vamos, hasta ahora, desde luego, no, porque hay riesgo de que actúe como fomite y por lo tanto no debería de utilizarse. Pero de todas formas, insisto, se tiene que valorar y a partir de ahí ya, digamos, se dará el documento de difundirá. Una vez esté el tema, como digo, valorado con tranquilidad y de acuerdo con lo que sabemos sobre la enfermedad y el virus. Si me permites, Alfonso, mira, respecto al... ¿me escuchas, Alfonso? Sí, sí, sí. Si me permites, por favor, respecto al tema de los toboganes y juegos acuáticos, solo recordar que muchos de estos elementos, juegos acuáticos, el agua que pasa por el juego acuático es agua clorada, porque es agua de la piscina que está dentro de la normativa o debe estar dentro de la normativa, y los toboganes, por ejemplo, utilizan agua de la piscina para que el deslizamiento sea más fácil y, por tanto, estamos también haciendo pasar agua con cloro por donde va a haber un contacto con las personas. Luego eso nos va a ayudar a mitigar la acción del virus y, por tanto, la presencia de toboganes y juegos acuáticos, siempre y cuando el agua que pasa por ellos cumpla los requerimientos sanitarios, para mí entiendo que técnicamente no tendría ningún problema. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. De todas formas, insisto en que no puedo, digamos, dar una respuesta en estos momentos categórica porque hay que verlo. Pero vamos, el razonamiento tuyo me parece, estoy de acuerdo con él. Vale, también comentaban, como sala también compleja de gestionar en esta crisis, la sala de musculación, que en muchas piscinas cubiertas u otros equipamientos deportivos existen, ¿no? Y es que si, bueno, vosotros en vuestro caso, pues, ¿qué protocolo ibais a seguir? Si cada vez que utiliza un usuario una máquina se va a desinfectar, se va a limpiar, en qué medida, cómo vais a controlar este aspecto. Sí, Javier. A ver, nosotros ya tenemos la sala abierta. Lo que hemos hecho es colocar puntos de autocontrol y también es verdad que la utilización está siendo muy baja y no dejamos ningún espacio sin supervisión de un trabajador. Por lo tanto, ese trabajador está ahí y está participando de forma activa, está de hecho más centrado en limpieza. La realidad es que lo que no limpia el propio usuario lo está limpiando el trabajador prácticamente después de cada uso. Pero también es verdad que esto entiendo que irá evolucionando conforme se utilice más. Muy bien. Bueno, en nuestro caso lo que también sí vamos a hacer es, se han puesto una serie de dispensadores de gel hidroalcohólico con rollos de papel industrial y también elementos de alcohol que tiene el responsable técnico de la sala de musculación. Entonces se recomienda que cada usuario, antes de utilizar cualquier elemento, desinfecte el mismo lo que son las zonas de agarre y de contacto, además de que nuestro técnico va a tener que estar pendiente en todo momento para que también lo realice. De esta forma garantizamos un poco también la seguridad por parte de la limpieza y desinfección de la responsabilidad de la instalación, del personal de la instalación, y aparte facilitamos elementos para que los usuarios, si así lo consideren, también lo puedan realizar ellos antes de cada uso. También comentaba los asistentes respecto al tema del uso de la mascarilla, si sería recomendable pues a los socorristas o usuarios de la instalación y en qué momento, si es cuando no puede existir distanciamiento social de 2 metros o, bueno, si tiene que dirigirse a algún usuario, el elemento de la mascarilla en las piscinas. Bueno, la mascarilla, desde luego, está clara que es de uso, deberá ser de uso habitual cuando no se puede asegurar la distancia adecuada. En cuanto a los trabajadores de la piscina, hay que valorar, el servicio de prevención debe valorar como trabajador en las interacciones con los clientes cuál es el riesgo. Una mascarilla higiénica o incluso quirúrgica que se usa habitualmente al trabajador no le protege. Es una barrera que sirve para evitar que una persona pueda expandir el virus al ambiente y a personas cercanas. Pero el protector no es. Es decir, que si se trata de tener en cuenta la protección de la salud del trabajador, desde luego la valoración debe hacer el servicio de prevención adecuado teniendo en cuenta cuál es el tipo de interacción que va a tener. Y con carácter general,
como cualquier otro ciudadano, utilizar la mascarilla siempre que no se pueda asegurar el distanciamiento mínimo de 1,5 metros a partir de una semana o 2. Muy bien. Pues también otra pregunta que ha surgido es respecto al tema de los ERTEs. ¿Cómo veis el futuro de los mismos, ¿no? Bueno, yo sí que quería comentar al respecto también que alguna empresa del sector servicio deportivo, una vez que relativo al artículo 34 se suspendió los servicios y se cerraron las instalaciones públicas y se hicieron toda la tramitación por parte de la administración pública con las empresas prestadoras de servicios y se produjo un ERTE y de oficio se aprobó, ahora sí que está surgiendo una inspección, lógicamente, de todos esos ERTEs e incluso le ha llegado ya alguna interpretación por parte del Ministerio de Trabajo a determinada empresa donde se le determina que todos los trabajadores que fueron enviados a un ERTE no deberían de haber sido enviados porque la interpretación que realizan del artículo 34 es que las entidades prestadoras de servicios, las empresas que prestan servicios en administraciones públicas deberían haber continuado facturando ese servicio para que ese personal no fuera un ERTE, con lo cual hacen una interpretación muy extrema posiblemente, vamos a dejarlo ahí, de lo que especificaba ese artículo 34. Con lo cual ahora hay algunas empresas ya del sector servicios, de prestadores de servicios en la administración pública, que se están viendo con esta interpretación que realiza el Ministerio, que se les ha enviado y que tienen que tomar una decisión importante al respecto de qué asumir. Entonces, relativo a una pregunta que se ha realizado sobre cómo veis ese futuro de los ERTEs, si también tenéis noticias relativas a lo que he comentado, de que puede haber unas inspecciones de los ERTEs que se han determinado de oficio y que puede que esa interpretación sea totalmente diferente y que tenga que ser las administraciones locales o donde estén prestando esos servicios quien se haga cargo de la facturación y no que los trabajadores tuvieran que haber ido a un ERTE. No sé si cualquiera de vosotros me podéis dar vuestra opinión o cómo veis el futuro de los ERTEs en esta situación, como ha comentado también antes Javier de Aquasport. Sí. En nuestro caso, el Departamento de Contratación, hasta ahora el criterio que ha mantenido es la legalidad en la aplicación del artículo 34 y sus consecuencias con respecto a la concesión administrativa que tenemos en el servicio. Otra cosa es que posteriormente la interpretación sea diferente por parte del Ministerio de Trabajo, etcétera, y entonces, pues igual como estamos teniendo que o tendremos que atender al establecimiento del equilibrio económico de la concesión, que ya en nuestro caso ya lo planteábamos así temporada tras temporada, bueno, pues en función un poco de cómo vaya derivando esto o estas interpretaciones, pues seguramente al final a la administración local le tocará atender, bueno, si en su caso se determina que se tenía que haber mantenido el servicio o la facturación o el equilibrio económico, pues... Pero bueno, en principio el Departamento de Contratación de nuestro ayuntamiento lo tiene bastante claro hasta el momento y no tiene información al respecto de otro funcionamiento. Otra cuestión que es... Sí, perdón, Alberto. No, quería comentar, Alfonso, que me ha parecido muy interesante el comentario que has hecho. La Inspección de Trabajo tiene 4 años desde el punto de vista legal para inspeccionar todo este tema de los ERTEs o cualquier actividad vinculada a lo laboral en la empresa y si al final empieza a generalizarse la reclamación por parte de la Inspección de Trabajo de esos importes de los ERTEs a las empresas que prestaban servicios, está claro que se le reclamará a quien inició o quien contrató ese servicio, en este caso Administración Pública, y al final todo esto, la interpretación de la norma, la darán los tribunales porque seguro que se irá a contenciosos, contenciosos jurídico-administrativos dentro del procedimiento administrativo común y finalmente acabará en juzgados de lo contencioso administrativo que dictarán una sentencia. ¿A qué plazo? Pues imagino que como mínimo 2-3 años, pero al final la interpretación de todos estos artículos vinculados al ERTE o la normativa laboral la acabará dando un juez. Está clarísimo. Yo también tengo una forma de pensar muy clara y es que desde lo público aplicar un ERTE nunca me ha parecido nunca me ha parecido justo, ¿vale? Desde lo público se tiene que proteger al trabajador y precisamente este gobierno es algo que está intentando, con lo cual
que por parte de la administración pública se suspendiesen servicios y acabase gente en ERTES es algo que me choca muchísimo. Me choca muchísimo. Esa es mi opinión personal. Una empresa privada vive de las ventas que haga de sus productos, pero lo público vive de los impuestos y el hecho de que no se puedan prestar servicios a los ciudadanos no debe de implicar problemas o cuestiones laborales de los trabajadores que estaban adscritos a ese servicio. Lo público tiene que garantizar las condiciones de vida de esas personas independientemente de la situación en la que se encuentren, como sería este caso, lo generado por el COVID-19. Gracias. Sí, estoy de acuerdo un poco con la reflexión que has hecho totalmente, Alberto, pero bueno, son problemáticas que incluso ya le ha llegado esa documentación, me consta, a alguna empresa de servicios que ha prestado en administración pública y que han ido en ERTE y se han encontrado con esta problemática. Yo sí tengo que decir que algunos de los poquitos ayuntamientos con los que trabajo no han aplicado, han cerrado instalaciones y no han aplicado en ERTES porque han valorado por encima de todo la calidad de los trabajadores, jugándose el tema económico porque no sabían cuánto tiempo iban a tener cerradas las instalaciones, pero han seguido manteniendo nóminas de los trabajadores y me parece que hay que felicitar a esos ayuntamientos. Bueno, está claro. Esto es una pregunta que para cualquiera de los cuatro podría aportar su experiencia y demás. Es relativa a si consideráis oportuno que pudiesen haber turnos en las piscinas dedicadas a personas de factor de riesgo, a colectivos vulnerables, por edades, si pensáis que sería pues, un modelo a plantear. A mí no me parece mal y además, como es un colectivo más reducido de población, se podría asegurar más todavía las condiciones de utilización, distanciamiento, higiene, etcétera. O sea que a mí en principio mal no me parece. Reservar una parte del horario a este personal siempre que asegure lógicamente mejores condiciones condiciones más intensas de mantenimiento, limpieza, etcétera. Pero es una opinión personal, ¿eh? Yo coincido plenamente con Vicente, que esas personas puedan disfrutar de las instalaciones, pero con unas circunstancias más específicas porque son población de riesgo. Bueno, no sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta, porque creo que más o menos casi todas las hemos ido contestando. Sí, bueno, comentan también que algo habéis adelantado, ¿no? ¿Cuál va a ser el análisis de costes en esta época de crisis? Previsión de ingresos, aumento de gasto por todo ese tipo de control que se va a tener que hacer tan exhaustivo. Entonces, no sé, si queréis aportar alguna cosa más al respecto de esta cuestión de previsión de gastos e ingresos y lo que nos viene, digamos, en los próximos meses. Bueno, nosotros los datos que tenemos hasta la fecha, que es verdad que es un poco pronto porque al final tampoco llevamos tanto tiempo abiertos, es una caída de ingresos considerable. La afluencia es baja y aunque se está incrementando, ahora mismo estamos con una persistencia de usuario de en torno al 55%. Probablemente conforme vayamos avanzando, en el corto plazo esa persistencia bajará, es decir, que estaremos en torno al 50% de ingresos o inferior. Probablemente después también se vaya recuperando, pero tampoco hay seguridad sobre ello. Y respecto a gastos, principalmente, las piscinas son instalaciones de costes estructurales altos, donde hay que funcionar, y en este caso, con extremar la limpieza o el mantenimiento, incrementar gastos independientemente de que tengas ingresos o no. Entonces, evidentemente, el balance cambia sensiblemente. Bien. Otra cuestión planteada es que, bueno, está claro que la utilización de vestuarios se podrá realizar en unas normas muy restrictivas también y bueno, si pensáis bueno, que se va a tener que desinfectar siempre después de cada uso, el control cómo lo vais a realizar o también, Vicente, desde tu punto de vista, que es las máximas garantías que se pueden establecer a lo mejor en estos espacios que pueden ser más conflictivos por la proximidad de personas que puede haber dentro de este espacio. Sí, aquí lo ideal sería que, además de un refuerzo de la política de limpieza y desinfección del centro, de manera, como digo, más continuada,
que cada usuario hiciera, digamos, limpiara y desinfectara con materiales que hay a disposición del público, que tienen efecto virucida y efecto biocida, que se pueden utilizar por el público en general, como digo, hiciera una limpieza del material que va a utilizar antes y después. Sería igual que en los gimnasios, por ejemplo, pues hay que llevar toalla, en fin, hay que seguir una serie de normas de funcionamiento y de convivencia y de buen uso de las instalaciones, incorporar también dentro de estas normas el tema de la limpieza antes y después del uso del material. Yo creo que eso ayudaría y es un cambio, algo que se incorpora, pero que yo soy optimista y creo que, digamos, que se interiorizará por los usuarios de estas instalaciones en poco tiempo, espero, y entonces que puede ayudar mucho, claro, ayudará mucho a mantener el control de la infección, sumado a, como digo, a todas las demás medidas, limpieza y desinfección incrementada, higiene individual y todas estas cosas que hemos hablado. Pero bueno, yo creo que sí que es una norma más a incorporar a las que hasta ahora se estaban utilizando de manera habitual en estas instalaciones. Otra cuestión más para ti, Vicente, en este caso era, bueno, está claro que la normativa en esta situación de crisis de COVID parece que ha venido para quedarse. Está claro que la piscina de verano es lo que tenemos ahí ahora mismo. Hay algunas cubiertas que ya están abiertas, pero se prevé que más o menos estas condiciones puedan mantenerse para las aperturas de las piscinas cubiertas a partir de septiembre. Bueno, seguro que sí. O sea que en septiembre las piscinas cubiertas se mantendrán. Aquí tenemos el problema añadido, digamos, que son instalaciones cerradas y que hay que mantener el aire ambiente interior en las condiciones que establece la normativa de piscinas, más la ventilación adecuada para evitar o para impedir la transmisión del COVID, pero sí, efectivamente, o sea que habrá que mantenerlas, habrá que desarrollar también documentos para orientar a los operadores desde el punto de vista sanitario, que como digo, estamos en ello, pero no es fácil, como que me imagino que comprenderéis, porque hay que tener en cuenta lo que se sabe, lo que se va sabiendo, los cambios en la evolución de la situación de la enfermedad en la comunidad, en fin, y por lo tanto no es fácil. Pero en fin, que sí que es nuestra obligación y tenemos que aportar esta orientación a la sociedad, claro. Y entonces, pues vamos, estamos en ello, insisto. Bueno, pues yo creo que hemos estado respondiendo a todas las preguntas que se han cuestionado. Quisiéramos agradecer a todos los presentes. Esperemos que haya sido de utilidad por parte del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana. Era nuestra pretensión un poco dar luz a esta gran incertidumbre y este reto que tenemos por delante. Sí que para acabar me gustaría, pues, en el orden que hemos intervenido, si los ponentes queréis dar algún último mensaje o alguna otra conclusión, que lo hagáis, si no, pues tenéis tiempo para poder despediros si queréis. Y algo muy breve, y vamos a ir cerrando ya este webinar sobre la situación de las piscinas en esta época de crisis del COVID. Javier, Gilbert. Sí, yo nada, simplemente pues aportar un poco de optimismo a la situación. Vamos desescalando y vamos abriendo instalaciones deportivas. Como comentaba, pues son instalaciones, sobre todo las piscinas, muy reguladas y muy controladas ya de por sí, más que otro tipo de instalaciones deportivas que ya hemos abierto. Por tanto, entiendo que siempre que seamos responsables aplicando los criterios de seguridad, pues vamos a poder abrir y continuar con éxito. Sí que nos preocupa en general pues un poco el tema de la situación económica o el planteamiento de cara al futuro, fundamentalmente pues de las instalaciones deportivas cubiertas, pues porque tienen equilibrios económicos difíciles de mantener. Y esto, bueno, pues prácticamente tira por tierra un poco los números a los que estamos acostumbrados, tanto en cuanto a ingresos como en cuanto a gastos, ¿no? Y un poco la preocupación esta es si vamos a poder mantener el servicio con las mismas condiciones, unas condiciones similares a las que veníamos prestando hasta ahora. Se habla de reducciones de horarios, se habla de reducciones de servicios, que bueno, pues desde la administración pública nunca se quiere, pero seguramente pues igual tendremos que abordar, ¿no? Y nada, agradeceros también la invitación y creo que ha sido una mesa muy constructiva.
Vamos. Muy bien. Javier Berzal. Y bueno, poco más que aportar, muy de acuerdo con lo que se está diciendo y bueno, que aunque evidentemente las dificultades técnicas y económicas existen, la parte positiva es que al final en este tiempo de parón y de confinamiento pues hemos acumulado muchas ganas de trabajar y de enfrentarnos a lo que haga falta y hacer las cosas lo mejor posible. Y nada, agradecer la paciencia también de los participantes. Alberto Morte. Bueno, pues yo en la línea de todos los compañeros ponentes que están comentando, pues dar las gracias y comentar que el agua de una piscina es segura siempre y cuando se cumplan esos mínimos requisitos que hemos comentado antes, y coincido plenamente en lo que decía Vicente Villanueva respecto a la distancia social. Yo creo que la distancia social es clave en una piscina y en muchísimos sitios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Y Vicente Villanueva? Pues sí, yo también estoy en la línea de lo que se ha dicho anteriormente, simplemente insistir en que un buen mantenimiento de las instalaciones, un refuerzo de la limpieza y desinfección y un mantenimiento de la distancia y de la higiene personal son suficientes o son fundamentales y yo creo que muy efectivas para mantener y consolidar la línea que estamos llevando de control de la enfermedad y por lo tanto con estas normas y podremos, creo yo, espero que podamos ir cada vez a una situación de mayor normalidad, incorporando ya dentro de nuestra manera de actuar diaria, digamos, las medidas que hemos estado interiorizando estos días, ¿no? Como digo, distanciamiento, higiene individual, limpieza y desinfección de instalaciones y mantenimiento de las instalaciones de las piscinas. Y agradecer al colegio la invitación a participar en esta mesa y que espero que haya sido útil para todos los participantes. Muy bien, antes de dar paso ya al presidente del colegio, a José Luis, bueno, simplemente como resumen, agradecer a todos los asistentes, también a los ponentes. Como resumen, quizás, ¿no?, hablar de que empresa pública, privada, administración pública, personal, motivación de todos los trabajadores para afrontar esta situación tan compleja, de tanta incertidumbre, de tantos cambios constantes. Hay que motivar para que el trabajo sea efectivo, para que las normativas se cumplan, para dar seguridad. Seguridad en una de las instalaciones más seguras que hay, que es el medio acuático, como bien han dicho determinados ponentes. El agua es segura. Además, la actividad físico-deportiva es un medio también de salud, de compartir socialmente, que también a nivel de salud sociológica, mental, afectiva, es básico y más en esta época que estamos viviendo. Y como conclusión, que hemos de ser optimistas en un sector deportivo tan importante a nivel social, tan importante a nivel de salud y, por supuesto, ese equilibrio que hemos de intentar, que ya no a lo mejor es el tema económico en estas circunstancias, pero sí un equilibrio para garantizar al máximo la seguridad de toda la ciudadanía, que es el trabajo que hemos de dedicar ahora mismo. El diálogo de todas las personas, el compromiso social y, fundamentalmente, trabajar para que todas las instalaciones deportivas puedan abrir de forma segura, clara y que, lógicamente, sirva para que la sociedad tenga un equilibrio saludable y que pueda realizar práctica físico-deportiva de la mejor forma posible. Le doy paso a José Luis para que despida este webinar y ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo. Gracias, Alfonso. Bueno, nada, simplemente yo antes de despedirme, una pequeña matización respecto al tema que habéis estado comentando sobre el tema de los reequilibrios económicos, etcétera, etcétera. Es un tema muy técnico porque es un tema de contratación y dependerá, por supuesto, del modelo de gestión, el modelo de negocio, de que dependa, o sea, que se esté utilizando con la piscina y sobre todo de la relación contractual y lo que estipule el pliego de condiciones. Dicho lo cual, yo os recomiendo que os remitáis en este caso al artículo 294.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que habla un poco de los supuestos a partir de los cuales proceden los reequilibrios económicos con los operadores de instalaciones. La teoría del riesgo imprevisible, el factum principis, el iuris variandi, que son tres supuestos, ¿no? Y luego, interesante también que os remitáis, porque está en internet, lo podéis buscar, a los informes de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, el informe 7/2003 de 22 de diciembre,
y el informe 61/2008 del 31 de marzo, ¿vale? Del 2009 también. Creo que son documentos que os van a poder servir, sobre todo a nivel de gestión municipal, para un poco ver por dónde atacáis esta cuestión, ¿vale? Hecha la matización, lo que comentaba Alfonso, agradeceros a todos por supuesto la calidad de las ponencias y de los contenidos que nos habéis aportado esta tarde. Espero que al menos haya servido para, pues bueno, hacer un mínimo esquema mental de por dónde tenemos que atacar el tema de las reaperturas. Incidir sobre todo en la seriedad, ¿no? y en la rigurosidad de los protocolos, tanto antes, a los que estábamos obligados, con todo el tema del Real Decreto de Autoprotección, como ahora, en las reaperturas que haya que hacer. Y bueno, un poco más, simplemente comentaros que el colegio lo tenéis a vuestra disposición para que podáis remitirnos, bueno, alguna consulta o cualquier gestión, en fin, que penséis que cualquier duda que os ataque, ¿no? Con el tema de la gestión de distracciones, pues intentaremos aclarar en la medida de lo que sepamos y podamos. Y nada, que tenéis la puerta abierta para colegiaros cuando queráis, que en fin, que esto al final es un poco un trabajo de todos, ¿no? Y de aportar un poco entre todos y de que intentemos cada uno con su granito de arena aportar, bueno, dar un poquito más de ayuda a los compañeros y que esto al final lo podamos hacer un poco entre todos, porque está claro que es una situación a la que no se ha enfrentado nunca nadie antes. Hay mucha incertidumbre, tanto a nivel técnico, muchas veces también a nivel jurídico, y debe de ser un poco un trabajo compartido y de comunicación constante, ¿no? Con los compañeros del sector. Así que nada, lo dicho, gracias a todos por vuestra asistencia esta tarde y nos vemos en la próxima. Gracias a ti y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.